Muy buenos días, compañeros, compañeras. Esperemos se encuentren bien. En compensación a la clase del día de ayer, que por instrucciones emanadas del rectorado se suspendían las actividades académicas, estamos pasando ahora la clase para no perder nuestro avance. Así es que lo que nos toca concluir es sistemas y problemas de valor frontera. Eso es lo más importante. Yo creo que la mayoría estamos a la expectativa de los problemas de valor frontera. A ver, para empezar, vamos a resolver este sistema, porque va a ser un sistema. No olviden que una ecuación diferencial de orden superior se puede transformar en un sistema equivalente, ¿verdad? Así es que eso es lo que vamos a hacer nosotros. Yo voy a copiar esto mismo, solo que voy a reducirlo para ver cómo es que se transformaba. Vamos a repasar eso y lo vamos a resolver. ¿Alguien se acuerda cómo se hacían las transformaciones? Debo hacer primero un cambio de variable, ¿no? En mi cambio de variable, ¿a quién le voy a cambiar y por qué? Mi primera derivada. Esta primera derivada yo la voy a bautizar. Si quiero como u, si quiero como z, si quiero como t, pero ustedes estén conscientes de lo que significa esto. Esta u, que es y', no es otra cosa que la derivada de y, la variable que está mencionada, respecto de la variable independiente. ¿Ok? Pero, como yo tengo una segunda derivada, ¿qué pasa con eso? Una segunda derivada es la primera derivada vuelta a derivar. Obviamente, es decir, que esto va a ser la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x. Pero yo ya conozco que la derivada de y respecto de x es u. Por lo tanto, todo esto se traduce en que es la derivada de u respecto de x. Es decir, u'. Y con eso voy a reorganizar mi sistema lineal equivalente. ¿Qué quiere decir? Que mi primera derivada va a ser la de y', será la derivada de y respecto de x es igual a u. Y la de u', ¿qué va a ser? Ah, tengo que despejar acá. Primero me toca reemplazar. Voy a sustituirlo, voy a anotar en azul. Me dice y segunda prima, que es la segunda derivada, para mí es u', más 2y', más 2 veces u, más y es igual a la exponencial de menos 2x por x cuadrado menos 3x menos 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar esta variable y simplemente me va a quedar u'. Será una función de x, y u. Entonces, eso es lo que vamos a escribir. U', que es la derivada de u respecto de x, será x al cuadrado menos 3x menos 2, exponencial de menos 2x, menos 2u menos y. ¿Alguien quería corregirme algo? ¿Me he comido algo? Listo, parece que estamos bien, ¿no? Este es mi sistema de ecuaciones lineales de primer orden, equivalente a todo esto, a una ecuación de segundo orden, ¿verdad? Ok, si tengo dos ecuaciones diferenciales lineales, lo que yo necesito es dos valores iniciales. ¿De qué variables voy a necesitar los valores iniciales? De estas variables. De y, es decir, de la variable y de la variable u. Entonces, justamente estos son los valores iniciales. Además, siempre vamos a
conocer el valor inicial. Ojo que esto es un problema de valor inicial, por eso es que lo estamos considerando de esa manera. ¿No ven? Listo. Entonces ya tengo esos dos valores, ya tengo todo y solo me queda reconocer hasta dónde. Y ese hasta dónde es precisamente este 1. ¿Por qué? Porque me dice que X va a tomar el valor máximo de 1. Lo vamos a... Aquí está. Este es mi valor final de X. El último. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguien se ha perdido? ¿Alguien no ha entendido algo? Por favor, pronúnciese antes de avanzar a la codificación. ¿Todo claro? Lo que yo estoy buscando es lo siguiente, una tablita, por decir X, Y, Y'. Ah, pero Y' es U. Listo. ¿Qué voy a tener? Voy a conocer el valor inicial, el X inicial, que es 0, mi Y inicial, que es -2, mi Y' inicial, o también llamado U inicial. Es más apropiado decirle U en este caso porque ya estamos con las variables bien designadas y eso es 5. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Voy a hacer que esto vaya aumentando hasta llegar al valor final de X, que es 1. Y acá el enunciado nos decía que H es 0.1. Es decir, que esto va de 0.1, 0.2 hasta 0.9 y 1.0. Y la idea es que yo voy a obtener de acá estos valores finales, Y final y U final, ¿sí? Esos son los valores que yo quiero obtener paso a paso. Primero vamos a obtener lo que le corresponde a este 0.1, al 0.2, a todos, al final al 0.9 y por último al 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Si no, a ver, yo voy a preguntar. ¿A quién voy a preguntarle? ¿Dónde está Rosa? Angélica. Por el momento se entiende así. Ya, perfecto, gracias. A ver, ¿a quién más? Narel, Oxy, buenos Lorenzo. días. Buen día, Angélica. Sí, sí, Ya, está bien. Bueno, entonces vamos manos a la obra a codificarlo. Para hacerlo rápido y como decía el enunciado, Euler. Y luego vamos a modificarlo. Directo, yo quisiera que lo hagamos en notación vectorial. Como este es un problema de valor inicial y está bien cuantificado, yo sé cuántos valores va a existir del 0 al 1 cada 0.1, entonces voy a considerar eso. Los casos en los que no conozca cuánto voy a tener, esos son abiertos y tengo que hacer un número grande de repeticiones con mi break. Tengo que considerar, o mejor dicho, poner una estructura if y considerar cuál va a ser mi criterio de parada y aplicar el break, ¿verdad? Entonces, vamos a la acción. Yo voy a agarrar, ya hicimos todos estos, ¿no? Hemos hecho con los tres métodos, punto medio, Euler en todas sus versiones, GU, un sistema de ecuaciones, pero vamos a resolverlo ahora con un bonito script que lo voy a hacer de esta manera, así, y para ver mi ecuación, solo para ver mi ecuación, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Primero voy a crear mi función que le voy a llamar sistema Euler V1. Yo voy a empezar a introducir mis funciones. Voy a decir, por ejemplo, W va a ser igual a la derivada de Y respecto de X. Yo quiero llamarle así.
respecto de variable independiente, primera variable, cambio de variable. ¿Ya? Primero va Y. Así es que W es igual a U. Fin. Para la segunda, la función se va a parecer con la diferencia de que esto es de U de X. Ustedes le pueden llamar como quieran. Vamos a cambiarle el nombre en una versión posterior, pero la idea es que se relacione con las derivadas que yo escribí. Mismo argumento de entrada X, Y, U. Y acá va a cambiar. Primero, que voy a tener 2 por U menos Y. Acá. X al cuadrado menos 3 por X menos 2. Y la exponencial es de menos 2 por X. Y acá esto es 2 veces U. Listo. Hasta ahí lo voy a guardar para empezar. No es nada del otro mundo. El nombre tal vez se les pueda hacer un poquito raro que esté de Y de X, de U de X, cuando antes utilizábamos F, G, demás. Pero igual, lo vamos a cambiar a futuro, pero la idea es que se guíen para empezar. Ahora, mis condiciones iniciales, ¿sí? Yo puedo decir mi X inicial es 0. Mi Y inicial es menos 2, según el problema. Estos son datos del problema. Y esto es 5. Mi X final es 1 y no tengo nada más. Solo me dice que mi H es 0.1. ¿Dónde dice eso? Acá, en el enunciado, ¿no? Con H 0.1. Listo. ¿Ahora qué? Tengo que calcular N. Ya sabemos que eso no es otra cosa que dividiendo entre H el valor del X final menos el X inicial. Pero por si no nos saliese entero, redondito y bien bonito, se utiliza ceil, ¿no? Si me va a salir 7.1, esto lo va a redondear a 8. Y se acabó. Ahora, ya no necesito esto. Ya no necesito verlo de fondo. Directamente lo voy a reponer acá a mi editor. Voy a guardar. Y todo esto que está subrayado con rojo, incluso hay dos variables que están seleccionadas y en naranja, o mejor dicho, marcadas en naranja. ¿Por qué? Es porque no se está utilizando esas variables. Vamos a aprovechar el hecho de que ya está cuantificado, les decía. Por ejemplo, yo puedo decir que X, mi X nada más, va a ser un vector de ceros con la dimensión de n más 1, 1. Filas, n más 1. Columnas, 1. Listo. Por un poco de flojera, yo puedo decir que Y puede ser a todo esto o directamente decir que es igualito a X. ¿Por qué? Porque justo es exactamente lo mismo. Cuando está al inicio, se supone que, como vimos acá en nuestro bosquejo de tabla, tienen que conservar las mismas dimensiones, es decir, que va a haber un X con un Y con un U que corresponden a ese primer valor, ¿verdad? Y así para todos. Así es que puedo hacer esto por un poquito de flojera, ¿no? Pero no significa que no vaya a escribirlo. Alguien puede escribirlo directamente. U es igual a ceros de n más 1,1. Listo. Pero eso no queda ahí, porque el primer elemento se tiene que copiar, ya que es el inicial. Así los primeros elementos siempre van a estar llenos del valor inicial. Y de hecho eso es lo correcto, ¿no? Hasta ahí, miren,
yo voy a hacer una tabla con X, y U. Si ejecuto esta tabla, tal como está, solo me debe mostrar estos valores iniciales. ¿No va? Nada más. Todo es cero. ¿Por qué? Porque todavía no he empezado a calcular nada. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Necesita alguna aclaración o algo? Por favor. A ver, María, Daniela, Leonardo, Reader. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Ok. Esto va a ser básicamente lo que se va a repetir para todos. ¿Qué vamos a cambiar? Las condiciones desde acá, ¿no? Todo esto. Y las ecuaciones. Después, esta parte de en medio es básicamente lo mismo. Bueno, vamos a empezar con el proceso con un ciclo for. For, un contador desde 1 hasta n. Y directamente fin. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcularlo. Por Euler dijimos. Primero se calcula y en la posición c más 1. Quiere decir que es la segunda. Va a empezar en el 2. Pero se va a emplear este. No olviden la ecuación de Euler o Euler, que nos dice que esto se suma a h, el espaciamiento, por la función. ¿Qué función? ¿Cuál de las funciones será? ¿Cuál creen? A ver, alguien dice la segunda. Precisamente por eso es que le he puesto el nombre. Acá, esta ecuación se emplea para calcular y. Y esta se emplea para calcular u, que obviamente es y'. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy empleando el cálculo de y, voy a usar en este caso de y de x y voy a poner todo lo que corresponda. Es decir, tengo que poner primero x, luego y luego u. X en la posición actual, la posición 1, coma y en la posición 1 y u en la posición 1. Y listo. Así se calcula y. Para calcular u, lo único que va a cambiar es que obviamente todo está en términos de u. Y listo. Y para el cálculo de x, bueno, pues el siguiente x es igual al x presente más el espaciamiento. Listo. Eso es todo. Eso es Euler. Y nada más. Ahí se acabó. Ya tengo mi tabla. Vamos a ver qué es lo que resulta. F5. Se ejecutó. Acá está. Miren. Estos son mis resultados. Acá. Ya sé que para 1 va a ser casi, casi, casi 0. Miren. Es casi 0. Lo vamos a copiar, de hecho. Voy a llevarme esta tabla. Y voy a duplicar la presentación. Eliminando esto. Y acá está. Lo voy a... Así. Miren. Mi respuesta obviamente está acá. Esa es la respuesta.
fill, no fill. Y el outline con un weight mayor. Listo. Esas son las respuestas. ¿Qué quiere decir? Y1 es 0.068738. Y Y' de 1 será 0.21571. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta acá. ¿Me están siguiendo con el programa? ¿A alguien ha replicado el programa? ¿Le sale lo mismo? ¿Le sale diferente? Sí, podemos cambiar los nombres. Yo, para que reconozcan el hecho de que con la función de la cual despejamos la derivada de y respecto de x, se va a calcular todo lo que tenga que ver con y. He puesto este nombre. Y lo propio con du de x, ¿no? Tienen que seguir esa correspondencia. ¿Qué pasa si es que yo lo hago al revés? Miren, nos vamos a equivocar bien a propósito. Lo ejecuto, se va a ejecutar, pero miren los resultados. Otro cuento, ¿no? Corre, corre. Nadie va a decir que no. Y el programa está relativamente bien, solo que a alguien se le han cruzado las funciones. Por eso es muy, muy, muy importante eso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, a ver. A ver, yo les pregunto, ¿por qué en la línea 14, X, las variables X e Y aparecen resaltadas en color naranja? ¿Alguien que me diga algo, por favor? Sí, porque esas variables no se encuentran en la función. Exacto, porque no están siendo utilizadas en la función en la cual se han creado. Muy bien a los que me han respondido por el chat también. Es por eso, no es para espantarse de que va a explotar porque está así, no. Solo es por eso. Y alguien incluso puede decir, miren, yo voy a modificar bien facilito esto, lo voy a poner acá para que salgamos de la duda. Yo voy a borrar esto. Lo he borrado XY, pero mi DY tengo que ser consecuente con las dimensiones. Miren, lo voy a ejecutar y me va a salir exactamente lo mismo. ¿No ve? Me salió exactamente lo mismo, pero con esta variación. Si, por ejemplo, no existiese X acá por alguna razón, solo están U, I, Y, pueden también hacer esto, solo que vean y utilicen sus funciones adecuadamente. Acá mi función de y de x solo tiene una entrada. Entonces, si yo pongo 3, como hace rato, miren, voy a copiarle lo que tenía hace un momento. Así. Error. ¿Qué dice? Too many input arguments. Entonces me dice en la línea 9. Ya sé que la línea 9 me he equivocado, he puesto mucho, ¿no? Por eso es. Y también, si quieren cambiarlo a esto, yo, por ejemplo, puedo decir la función y. Listo. O también puedo llamarle la función u, renombrado. ¿Verdad? Pero sepan que esto, cada derivada que vamos a despejar sirve para calcular los valores de esa variable dependiente. ¿Ya? Listo. Y si alguien quiere hacer un ejecuta 4 a partir de esto, ok. Previo a esto se necesitan los cálculos de constantes. En un momento más vamos a hacer algo similar. Pero hasta aquí ya estamos claros, ¿no? ¿Qué tal, Denisa, Isabel, Rocío, Valeria? Listo, ya está resuelto este primero. Era un sistema. Ahora vamos a empezar con un problema de valor frontera.
¿Ya? Este está muy bonito. Es un problema muy, muy, muy bonito. Listo. ¿Cómo puedo distinguir cuándo voy a utilizar una interpolación lineal, es decir, cuando es un disparo lineal, y cuándo voy a emplear cualquier otro método para que sea no lineal? La función, la naturaleza de la función. Miren, vamos a, como esta es la segunda, vamos a hacer exactamente lo mismo de hace rato, lo vamos a reducir un poco. Vamos a sacar las equivalencias. Ya sabemos, ¿no? Esto, lo único de diferente que tiene es que es un problema de valor frontera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable. Ya sabemos que es u, que equivale a y'. Ah, y yo voy a reemplazar todo eso. Bueno, obviamente sabemos que con diferenciación, y segunda prima será a u prima. Entonces, voy a aplicar mi cambio de variable de u y me quedará 4 veces u prima menos u más y igual a pi veces x más 1. De lo cual el sistema equivalente me dice que para la derivada de y respecto de x, que la hemos llamado y', esto es igual a u. Y para la derivada de u respecto de x, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar todo esto al otro miembro y esto a dividir. Es decir, que va a ser un cuarto de u menos y más pi veces x más 1. Listo. Esto es mi sistema. Pero, el gran pero radica en la forma de la tabla que yo voy a tener. Por ejemplo, esto se va a representar de esta forma. Así, ¿no? Donde tenemos los valores, por ejemplo, el x inicial, que le vamos a poner x0, y0, u0. Y los valores finales, que serían xn, yn y un. ¿Cuáles son los que yo tengo? ¿Qué quiere decir este 1? Ese va a ser el valor inicial de x. ¿Qué será este 2? Es el valor final de x. ¿Qué más? Y este pi, ¿qué es? Es el valor de y. Bueno, finalmente, este 2pi será el valor final de y'. Pero algo está raro respecto del anterior problema. ¿Qué es lo que yo tenía? Yo conocía esto, pero no conocía este, ¿verdad? Entonces, ese es el inconveniente. Los problemas de valor frontera nos van a dar las fronteras, es decir, y0 y yn. O me pueden dar u0 y un, y yo voy a calcular y. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a asumir algún valor. Por ejemplo, esto lo voy a escribir en verde. Y tenemos que transformarlo en un problema de valor inicial. Es decir, que yo voy a asumir este valor. ¿Sí? Como hacíamos con el ingeniero Jaime Torrico, luego de asumir, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejarlo ahí? No, no, ¿verdad? Tengo que comprobar. Y voy a comprobar con el dato del problema. O sea que si el valor de u sub 0 que he asumido es correcto, lo voy a comprobar con y sub n por comparación, ¿verdad? Si es igualito, listo, le atiné. Y si no, tengo que cambiar de alguna manera el valor para intentar de nuevo. Y ese es básicamente el,
propósito del método del disparo. Así es que, ¿qué les parece? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Feo? ¿Qué opinan? Para empezar, la idea es la que quiero que me entiendan. ¿Cómo se diferencia un problema de valor inicial de un problema de valor frontera? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Por lo menos, y el UN, alguien que piense en el UN, me dicen acá, el UN va a ser una consecuencia. Es el efecto colateral, no necesariamente nos interesa. Muchas veces el enunciado del problema solo nos dice esto, resolver, y nos dan estos datos y fin. ¿Pero qué voy a resolver? A todo lo que está en medio y que corresponda y cumpla estas condiciones. Para y de 1 sale pi y para y de 2 sale 2 veces pi, ¿no? U sub n es una consecuencia. Si hablamos en términos de fenómenos de transporte, esta podría ser una ecuación de calor, donde vamos a tener distancia, temperatura y flujo de calor, ¿verdad? Porque va a ser la derivada de la temperatura respecto de la distancia. Y solamente sería esa la consecuencia de determinar el flujo de calor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de empezar a codificar? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, una pregunta. ¿Este problema es de disparo? Sí. Y en un problema, ¿cómo sé que es un problema de disparo? Ah, está bien, buena pregunta, Vilo. Justo como les decía hace rato, la idea es determinar y por eso también hemos puesto los colores. Miren, el amarillo, X inicial, el azul, celeste, perdón, es el X final. El naranja es el Y inicial y el verde es el Y final. Un problema de valor inicial tiene que tener o debe tener los 3 valores de las variables al inicio. O sea, X0, Y0, U0. Eso es lo que debe tener un problema de valor inicial. Si no tiene las 3 o todas las necesarias, entonces no es de valor inicial, es de valor frontera. Ah, pero para eso debe tener la frontera. Es decir, en otro caso, tal vez me podrían decir, en vez de darme este Y de 2, alguien puede hacer lo siguiente. A ver, yo podría decir que Y' de 2 tiene algún valor, digamos, no sé, beta, que es un número real, ¿no? Entonces yo igual tengo una frontera, está condicionado. Y en ese caso tendría ese valor, ¿no? Está cruzado. Entonces la forma de reconocer la diferencia entre un problema de valor inicial y frontera es que el problema de valor inicial tiene todos los valores iniciales necesarios, mientras que un problema de valor frontera va a tener uno de arriba y uno de abajo, cualquiera que sea. Ese va a ser el chiste. ¿Qué tal si les dan la gradiente de temperatura al inicio y les dicen a qué temperatura tiene que estar al final? Listo. Disparo. Problema de valor frontera. Es muy importante eso. Van a revisar, por favor, el video por si no se dan cuenta. Nuevamente, no está de más. ¿Ya? Pero esa es la forma, Vilma, no te preocupes. Y no hay problema. Ahora sí, vamos manos a la obra. Vamos a empezar a codificar. Nos vamos a crear uno nuevo y lo vamos a quitar así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir todas nuestras funciones primero. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Yo prefiero de esa forma. Si ustedes quieren hacerlo de otra forma, no hay problema. El resultado tiene que ser similar. Función. Sistema Euler. Pero esto es disparo. Lineal. Así bien descrito mi programa, ¿no?
función. Yo le voy a poner de y de x, donde vamos a tener x, y, u. Y este w es simplemente a u. Listo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ah, bueno, esto, ¿no? Acá yo directo lo puedo dividir entre 4. U menos y más pi por x más 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué necesito? Las condiciones frontera. A ver, bueno, eso lo vamos a introducir después de nuestro ritual de limpieza. Y yo digo, x inicial es 1. Listo. X final es 2. Listo. Tengo el valor del y inicial, que es pi. Y tengo también el valor del y final, que es 2 veces pi. Ah, y acá en el enunciado también me dice H01, para no complicarnos. H igual a 0.1. Listo. Eso es todo acá. Lo voy a devolver. Lo voy a guardar. Y vamos a continuar. Hasta acá. Con respecto de nuestro esquema. ¿Cómo vamos? ¿Alguien se ha perdido? Nada todavía, ¿no? Mira, si vamos a aplicar exactamente lo que venimos haciendo, nos corresponde determinar primero n, que es 6 de x final menos x inicial dividido entre h. Y luego decir que x, por ejemplo, va a ser un vector de ceros del tamaño n más 1 y 1. Y será igual a x y u será igual a x. Donde yo voy a decir que el x inicial se almacena en el primer elemento de x mayúscula. El y inicial, de la misma manera, se almacena en el primer elemento del vector y mayúscula, pero... ¿Y qué hay del u inicial? ¿Tengo? No tengo. No, no lo tengo. Entonces acá es donde yo voy a realizar la suposición. ¿Ok? Entonces digo, u inicial es mi suposición. Yo quiero que sea 5. ¿Por qué? Mi capricho, mi programa, mi decisión. Listo. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Yo voy a hacer un ciclo. Como ven, es bastante repetitivo. Y de hecho, vamos a copiarnos todo esto. Porque ahí está. Pero tengo que respetar la nomenclatura. Esto es de y de x y esto es de u de x. ¿No? Y como tiene los 3, bueno, pues me aguanto. Tengo que poner los 3 y ahí está. Al final, table, x, y, u. Y al final, cierro mi función. Es exactamente lo que hemos hecho, pero la diferencia es que ahora tengo el y final. Y debo comparar si es que mi y final con esta mi suposición va a resultar. ¿Sí? Hasta acá, y antes de ejecutar el programa, ¿alguien se ha perdido? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna observación? ¿A alguien no le gusta algo de lo que he hecho? A ver, ¿dónde está? ¿Quién le podemos preguntar? A Paola, Norca, Silvia, Ariel. Todavía no estamos aplicando el disparo, solo estamos haciendo una suposición. ¿Ya? ¿Todo claro? A ver en el chat qué dicen.
Listo. Entonces vamos a ejecutar el programa. A ver, ¿qué es lo que nos va a salir? ¿Qué es lo que nos tendría que salir? Y eso, por si acaso voy a poner disp. No, no vamos a poner disp. Vamos a poner un fprintf y eso viene. Resultado esperado. Así. Y lo voy a poner en 9.7f. Salto. Resultado obtenido. 9.7f. Salto. Esperado es y sub n. El obtenido es y, pero el elemento final. ¿No? Ahí lo vamos a poder comparar para saber qué es lo que ha sucedido. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Veremos qué ha pasado. Ejecuto. No hay mensaje de error. Eso es bueno. Veo. Miren. Resultado esperado, 628. Resultado obtenido, 905. Está bien. Ya se nota por lo menos cómo es que estoy haciendo mi suposición, ¿no ve? Me faltaría poner con la suposición de 5 el resultado. ¿No ve? Acá vamos a poner en fprintf la suposición. Suposición. Dos puntos. 9.7f. Salto de línea. Cierro. Así es que yo voy a imprimir suposiciones tanto, resultado esperado y resultado obtenido. Nuevamente ejecuto. Miren, ahí está. Bien descrito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo así? Porque es para mí, para empezar. Y yo quiero que lo que estoy haciendo para mí se vea decente, que se vea agradable, que se vea entendible. Si lo hago feo para mí, no voy a entender, ¿no? Por eso es que tratamos de darle un poco de detalle a lo que vayamos a hacer. Aquí está mi primera suposición. ¿No ven? Lo voy a reducir y lo voy a enviar así. Listo. Ahora yo voy a hacer el mismo cálculo, pero con otro valor supuesto. En vez de 5, ¿qué es lo que voy a poner? Algún otro valor. ¿Ok? A ver, sugerencias. ¿Qué otro valor le puedo poner? A ver, por el chat o un audio. Alguien que sugiera un valor. 6. Ya, listo. Bastante correlativo. Súper. Pongo 6, ejecuto, funciona, listo. Ahora yo voy a copiarme esto mismo porque quiero hacer el contraste. Acá. Entonces, ¿qué pasó? Ahora cuando he usado 6, ha cambiado el resultado. ¿No ven? Esto es lo que me importa a mí. El resultado obtenido. Y lo vamos a poner en rojo. Y acá también. ¿Sí? De lo que deben estar seguros, seguras, es que los resultados que estamos obteniendo, primero, y lo voy a escribir acá, 5 me da el resultado de 6.993. 6 me dio el resultado de 8.146. ¿Qué es lo que yo necesito? Ojo que estos son los U sub I y estos serán los
¿Los qué? Ah, necesito que sea 8. No, ¿con qué estoy controlando? Con Y. Ah, en ese caso, tengo que mover estos elementos porque en realidad mi control está aquí, ¿no ve? Con esos dos. Eso. Entonces, no necesito esos valores, no, sino que necesito anotar los otros valores, es decir, y lo vamos a volver a anotar acá. Para un valor de 5, yo estoy logrando 9.0521. Para un valor de 6, yo logro 10.14. ¿Y cuál es el valor que quiero? 628. Bueno, vamos a extrapolar linealmente, ¿no? Porque el valor que yo quiero es 628, que es 2 veces pi. ¿Qué valor necesito? Este es el valor de U calculado. Es decir, recuerdan cuando hacíamos interpolaciones, digamos, para 10 yo tengo 14.7, para 20 yo tengo 39.5, cualquiera que sea la magnitud que corresponda a esta otra, pero yo necesito para 25 y este es mi valor incógnita, interrogante. ¿Cómo hacíamos? Para esto, suponiendo que existan muy pocos cambios dentro del rango, lo ideal sería que consiga un valor por debajo de 628. Es decir, tal vez con 2 funciona, pero vamos a hacer una extrapolación lineal. No hay problema. A ver, si yo considero que estos son mis valores de X y estos son mis valores de Y, este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Ups. ¿Qué debo recordar? ¿Cuál era la ecuación de la interpolación lineal? Me voy a llevar toda esta parte. Acá. Para interpolar linealmente, lo que debíamos recordar es que, por ejemplo, y1 menos y2 es a x1 menos x2 igual a y1 menos y sobre x1 menos x. Por geometría analítica recordemos que las propiedades de 3 puntos colineales, ¿no? Que tienen exactamente la misma pendiente, tanto uno con 2 y uno con el otro punto, con el tercer punto. ¿Qué hago? Bueno, pues ya tengo los valores, los unos y los 2, pero yo tengo este valor de x y el de y. Ah, entonces tengo que despejar x, ¿verdad? Voy a pasar a multiplicar o voy a hacer las inversas y puedo decir, bueno, si es que paso a multiplicar, esto será x1 menos x por toda esta pendiente que es y1 menos y2 sobre x1 menos x2 igual a y1 menos y. Necesito x. Esto que multiplica paso a dividir y hago los despejes. x1 menos x es igual a y1 menos y por x1 menos x2 dividido entre y1 menos y2. Y simplemente mi valor de x será x1 menos y1 menos y con x1 menos x2 y1 menos y2. Ups. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué es eso para mí en el problema? Y lo vamos a anotar con rojo. Para mí, este 5 sería mi x1. Y esto tendría que ser mi y1.
Esto sería mi Y2. Esto sería mi X2. Y esto es el Y. Ah, pero para mí esto se llama YN, ¿no? El Y final o YF, no recuerdo que lo pusimos. En ese caso, bueno, pues yo tengo que hacer dos suposiciones. O sea que tengo que hacer el proceso dos veces y a la tercera calcular. ¿Ya? Hasta aquí está claro el concepto de lo que vamos a hacer. Ahorita lo vamos a traducir en un programa. Con las dos suposiciones voy a hacer una interpolación o una extrapolación lineal y voy a obtener el resultado. Por ejemplo, entre 5 y 6 yo sé que está a menos, tal vez un 3. Y podemos probar, por ejemplo, si yo lo cambio a 2. Con 2 he obtenido 5.7. Súper. Entonces ya tengo uno mayor y uno menor. Pero igual vamos a probar que con los valores que salgan, no importa. ¿Sí? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo voy a transformar esto en un programa que pueda hacer el disparo lineal? Voy a copiar todo esto. Y lo voy a bautizar como 2. ¿Sí? Mi suposición, yo voy a mantener mi suposición de como pusimos 5 y 6. Miren, voy a poner U1 es igual a 5. Ah, pero no quiero que se vea así por alguna razón. Yo quiero que me diga U1 es igual a 5. Ya. Y ya no va a ser una suposición, van a ser las suposiciones. Y un segundo que sea si no me equivoco, 6. Ahí está. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es todo esto que lo imprimí, mi proceso bien bonito, lo voy a poner a un ciclo. A un ciclo for. ¿Ya? Va a ser un ciclo for un contador que le voy a poner Q, que va de 1 hasta 3. ¿Por qué 3? Porque la primera suposición es 5, la segunda suposición es 6, pero el tercero ya no es suposición, sino es un ajuste. Es la interpolación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? If, si es que Q es igual a 3, es decir, que es la tercera. Ya he realizado mis dos suposiciones, pero debo poner doble igual para la comparación. Si Q es igual a 3, entonces yo voy a tomar datos, es decir, que voy a aplicar todo esto. A ver, voy a copiar tal cual mi formulita. X es igual a X1 menos Y1 menos Y por X1 menos X2. Ahorita lo vamos a cambiar, no se preocupen. La idea es que sepan de dónde estamos sacando y qué vamos a lograr. Si es que es el tercero, voy a tomar esto. Y si no, directamente voy a decir que U1 es igual a UI. Ah, no. U de Q, es decir, al valor. Entonces, esto es lo importante. ¿Sí? Miren. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Si es el tercer caso, voy a calcular. Esto es el cálculo o ajuste lineal. La interpolación. Y si no, se consideran los valores supuestos. Listo. Entonces, Q1, Q2. Normal. Acá recién, al final, yo voy a poner algo por el estilo. Que va a ser directamente este X, ¿no? Que está tan interesante. Ahora,
¿Qué es X1 y qué es Y1? X1 dijimos que es la primera suposición, X2 que es la segunda suposición. Ujú. Las suposiciones las he almacenado en U minúscula. ¿No ven? X1 se va a cambiar por U1. X1 por U1. X2 por U2. ¿Ya? Es lo primero que estamos haciendo. Y ahora los Y's. ¿De dónde? Es que no lo he guardado. ¿No ven? Yo voy a crear, por ejemplo, al final, cuando una vez que termine de hacer todo esto, mis resultados esperados, después de mi resultado esperado, yo voy a decir que en Y minúscula, Q, se va a guardar el valor de Y mayúscula en. ¿Qué quiere decir? El valor final de Y, que es con lo que yo quiero comparar, se ha guardado acá, en Y de Q. Y ese Q va a ir con el primer valor, con 1. Pum, se va a guardar en Y de 1. Con 2, se va a guardar en Y de 2. Y el 3 también se va a guardar, pero ya el 3 es el bueno, el que me va a salir, ¿no va? Y en ese caso, como son Y minúsculas, voy a escribirlo. Acá es Y minúscula de 1 menos nada. Y minúscula de 1 y acá es Y minúscula de 2. Y este Y, ¿qué onda con el Y? Ah, ese es el valor objetivo, que es Y sub n. Listo. Y esto no lo puedo guardar directamente. Claro. Pero le llamaremos X calculado para que se vea más bonito. ¿Ya? Ahí está. O sea que yo voy a calcular mediante el ajuste o interpolación lineal. Y eso recién lo voy a guardar. Y si no, eran los casos anteriores. Y se acabó. Y acá está mi end del for. A ver. Hasta acá. Y antes de ejecutarlo, preguntas, dudas. Lo más raro es esto. Tengo que encerrar todo el proceso que había hecho previamente para hacerlo múltiples veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. Donde voy a tener la consideración que para el tercero ya tiene que aplicarse el ajuste. Solo en los 2 primeros voy a calcular y recién ajusto para el último. ¿No va? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver. Fernando, Narel, Allison, Rosy, John, preguntas. A ver, alguien dice error fila 23 porque el UI ya no utilizamos. Eso lo vamos a ver Está ahorita. claro, sí. Ya, está bien. Ahora lo vamos a ejecutar porque la cuestión es que cuando vamos ampliando, siempre puede haber un error por omisión y demás. Sí, en todo caso, acá las suposiciones van a cambiar, ¿no? Y cuando digo Q3 es el contador para estas suposiciones. Y en el tercero, directo le va a cascar el cálculo. Y perdón por la expresión. Ahora, ejecutaremos. Ojalá que salga un error. Error, qué bonito. Miren. Función o variable no definida UI en la línea 23. Pum, vamos a la línea 23. No dice UI. Ah, tiene que ser U1. ¿Por qué tiene que ser U en la posición 1? Porque antes era el UI la suposición, pero ahora tenemos 2 suposiciones. Depende de la ronda de suposiciones que estamos aplicando. Y en ese caso, mi corrección para ese error es poner U de 1. ¿Por qué? Porque es el valor supuesto. Ejecuto. No hay error. Miren, se imprimen 3 tablas. Primera tabla, 5 y me va a salir 9. Eso es lo que habíamos sacado antes. Segunda tabla, 6 y me sale 10.
Ya. Tercera tabla. Ahora tiene que salir bien, ¿no? Miren, 2, 45, 45. Y me sale lo mismo. ¿Brujería? No. Interpolación lineal. Así se le dice. Vamos a copiar esto para ponerlo acá al lado de nuestros resultados. Y que quede bien. Así. Listo. ¿Qué tal? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿A alguien no le salió? ¿A alguien le sale otro error? Hablen para poder corregir. ¿Sí? Y si cambio los valores, no me gusta 5 y 6, tal vez era pura suerte que le ha salido el resultado. Probamos, ¿no? Probamos. Por ejemplo, entre 2 y 3 va a salir más fácil. Yo puedo cambiar acá. Y voy a copiarme todo porque quiero que vean algo interesante. Un 3. ¿Qué pasa si yo exagero en mis suposiciones? ¿Sí? Miren, yo he cambiado mi primera suposición a -5 y la segunda a 666. Si ejecuto eso, me sale. Miren, con -5 me va a salir -1. Con este número me va a salir este número también grande. Entonces, totalmente lineal, ¿no? No necesito nada más. Y lo bueno de que sea una ecuación lineal es básicamente esta función, que el resultado va a ser así, lineal, bonito. Si es que tuviese cuadrado, cúbico, seno, coseno, exponencial, logaritmo, cualquier función trigonométrica o trascendental, listo, no es lineal, ¿verdad? Así es que salió bien, salió bonito y salió la primera. ¿Dudas? Pregunta. Si no, vamos a preguntar a ver dónde está Jessica, Lady, Paola, Fernando, Ricardo, Jorge, Lisette, Carla. ¿Les convence o no les convence? ¿Y qué tal si me pide que dispare o que dibuje las 3 trayectorias? No pide el INGE usualmente, porque lo más importante es que se obtenga el resultado de la forma adecuada, ¿no? Las trayectorias, eso ya viene por su cuenta, si quieren dibujarlo. La sugerencia sería que si quieren dibujarlo, vayan justo después de la tabla, plotear y poner hold on. ¿Sí? Y solamente, por ejemplo, yo quisiera, vamos a intentar, no es la versión definitiva, X, Y. Y lo voy a poner con líneas segmentadas entre punto y guión. Y ningún color en particular. Ningún color en particular. Y simplemente le voy a poner el hold on, además del grid on. Y listo. Al final de todo esto recién pongo la leyenda que va a decir. O incluso aquí al final puedo poner el grid, ¿no? La leyenda que voy a tener 3 valores. Digamos, primer intento. Segundo intento. Interpolación lineal. Listo. Vamos a probar. No sé si va a salir. Ejecuto. Lo medita. Y ¡pum! Aquí está, miren.
El primer intento por abajito, el segundo intento bien disparado y el tercer intento ya lo logra. Pero si voy a cambiar, por ejemplo, acá a -5 y directamente a 6, va a salir más decente. Miren, acá está, interpolación lineal, el tercero. Este es el comportamiento que va a tener. ¿Listo? ¿Qué les parece? Más gráfica. Salió. Opiniones, comentarios, dudas. Bien, ¿no? Son trayectorias lineales. Cuando sean no lineales, vamos a observar que el código del plot, perfecto. El código del plot está justo después del table y la parte del grid está al terminar el ciclo for para el valor de Q. Esas dos líneas son la 23 y la 28. Listo. ¿Qué les parece? Salió bien, ¿no? Hasta con gráfica. ¿Qué opina Giovanna, Mayra? Listo. Ya hemos realizado entonces dos problemas bien interesantes. Problema de valor inicial para resolver un sistema de segundo orden. Hemos logrado su resolución. Un problema de valor final que necesita interpolación lineal. Porque la función resultante y la función primitiva son lineales. Y ahora nos toca resolver esto. Vamos a hacer una pequeña modificación acá. No es nada grave, pero vamos a modificar. Y para empezar lo vamos a hacer con secante. Luego vamos a ver cómo se aplican Newton-Raphson y cualquier otro método. Ya. A ver. ¿Por qué esto es un problema de valor frontera? ¿Por qué es un problema de valor frontera? ¿Porque yo lo digo? No, no, no. Sesenta y ocho, 738. Exacto. Lo reconocemos precisamente porque no tenemos todos los valores iniciales de las variables. Es lo más sencillo. Listo. Ahora la pequeña modificación que le vamos a hacer es esta. Vamos a emplear este valor. Así. Eso es lo único que nos va a hacer variar un poco. Nada más. O sea que ese valor lo estamos cambiando. Y si se acuerdan, esta ecuación la hemos resuelto al principio. ¿No ven? Yo ya tengo este resultado. Yo ya sé el resultado precisamente por eso. Ese era el objetivo. Que resolvamos un problema de valor inicial y luego corroboremos como problema de valor frontera. Y esto es lo que vamos a
ver, a ver qué nos resulta. Listo. Vamos a reducir un poco más. Ahí está. Ya sabemos cómo se va a implementar el problema de valor frontera, cómo vamos a sacar las ecuaciones y demás, ¿verdad? Incluso podríamos copiar si está acá, a ver, para ahorrar algo. Miren. Una parte, ¿no? Acá está mi ecuación. Yo ya tengo todo eso, así es que lo llevaré y lo voy a modificar como se tenga que modificar. Aunque no, lo haremos de cero, que no haya flojera. Primero, y' es otra variable. Y segunda prima será u'. Ajá. Y en ese caso, mi ecuación diferencial va a quedar como u' más 2u más y igual, en este caso yo le voy a poner un polinomio de x o una función de x porque no es tan polinomio que digamos. Es un polinomio multiplicado por una exponencial. Y u' es igual a esta función menos 2u menos y. Finalmente, yo puedo decir que la derivada de y respecto de x es u. Y que la derivada de u respecto de x será toda mi función, que ya sabemos que es exponencial de menos 2x, x al cuadrado, menos 3x menos 2, menos 2u menos y. Listo. Similar a los anteriores. ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Qué es lo que voy a buscar? Listo, acá está. Valor inicial, valor inicial, valor final, valor final. Lo que tengo en este caso es valor inicial de x es 0. Valor final de x es 1. Valor inicial de y es menos 2. Y valor final de y es 0.0687738. Lo que necesito es todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Necesito este valor y voy a obtener este valor, ¿sí? El necesito es este. Este es el que requiero. Este es el que voy a suponer. ¿Y cómo lo voy a verificar? Con este. Listo. Y se podrá hacer exactamente lo que hemos hecho antes, es decir, ¿qué tal si aplico interpolación lineal a este problema? Porque no sé diferenciar lo que es una función lineal y una no lineal. A ver, nos vamos a arriesgar para empezar. Voy a copiar todo este código, lo voy a copiar acá y esto va a ser un disparo. Solamente disparo lo voy a llamar porque no sé qué tipo es. ¿Ya? Lo voy a guardar y voy a modificar mis variables. Acá lo que dijimos era que esto es la exponencial de menos 2 por x al cuadrado menos 3x menos 2 menos 2 por u menos y, si no me equivoco. Listo. Eso es. Ya está. Ya están mis condiciones iniciales. Va de 0 a 1. Y esto va desde menos 2 hasta, si no me equivoco, era 0.0687738. Sí. Listo. Ya tengo que es cada 0,1. Ya tengo esto. 5 y 6. Ya, no importa. Vamos a manejar eso. Ahí está. Ya está. Lo he adaptado.
al lineal. Pero a ver, pum, ejecuto. ¿Qué me dice? Miren, ha trazado curvas. Ya no son rectas como antes. Ok, pero mi gráfica por los resultados, mi YN en el de interpolación, tiene que llegar a 0.0 algo. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Veremos. Acá. Ah, miren. Con la suposición de menos 5, me sale 3.8 negativo. Con la suposición de 6, me sale 0.45. Y me da un cálculo de 5.000002. Listo. Y cayó. Casualmente. Casualmente. Ok. Esto es casual. ¿Por qué? Porque esto debería ser no lineal. ¿Cómo me doy cuenta? Nuevamente, por las gráficas que voy a obtener. Miren, el comportamiento es curvilíneo. Entonces, existe una disposición no lineal, pero me ha salido. Ya, pero podía no salir. ¿Qué tal si cambio este menos 5 y le pongo 1 y este 6 le pongo 16? Puede que salga, puede que no salga. Miren, sigue saliendo. Ah, bonita casualidad. Porque en realidad también este cálculo o ajuste lineal, ¿qué es? Puede considerarse que es el método de las secantes si lo voy a realizar varias veces. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo voy a cambiar y lo voy a cambiar a un cero bien redondo. Si lo ejecuto, me va a salir, me va a salir. Miren, aquí hay una recta, aquí hay una curva y me salió. Y sale, se ajustó. Pero ha cambiado el valor. La suposición final antes no era esta, 482. Era 5.000002. ¿No? Ah, interesante. Aquí está. El valor obtenido es casi cero. Y esto no. ¿Se acuerdan que debería haber sido 5? Ah, interesante. Uno es por el método Euler. Es muy poco preciso. Su precisión es bajísima. Entonces, para los cálculos, obviamente vamos a acarrear un gran error. Otro, que ya sabemos la respuesta. Por eso es que estamos discutiendo. ¿Por qué no es 5? ¿No? Pero si tomamos el resultado anterior, como les dije, 0.068738, en ese caso, sí va a salir casi 5, lo que queríamos. ¿Por qué? Porque es precisamente ese valor. Y miren, voy a ir hacia este. Este es el de la versión 2. Acá está. Pero yo voy a pedir que me imprima bien ese valor. Fprintf y n. Y quiero que me lo muestre como, a ver. Y n es igual a numeral 9.7f, salto de línea. Así. Ah, algo está mal. ¿Qué puse? Ah, tiene que ser final. Corríjame, por favor. Aquí está. Si yo voy a poner este valor para el último que estamos haciendo. Acá. Miren, me va a salir más cercano al 5.0 de seguro. 499,999,999. Entonces, si esto lo cambio a, no sé, 13 y 12 para obtener más decimales. Con esto de seguro que me va a salir un 5 al final.
Es que es la precisión propia del método. Miren, 5. Con esto. Cierra, alcanza. Y de hecho en 1 lo ha logrado. Súper, genial, maravilloso. Pero no siempre les va a salir así. En el caso de que ustedes quieran modificar esto a, que es el ajuste lineal o la interpolación lineal, esto se va a realizar en varios pasos. Digamos 1000. Es harto, sí. Vamos a borrar las gráficas. Porque si no, nos van a salir 1000 gráficas. Y no quiero 1000 gráficas. Mi máquina va a morir. En este caso, se va a tomar cuando sean mayores o iguales a 3. ¿Por qué? Ah, esto tiene que cambiar. 1, cuando llegue a 3, tiene que ser el 1. Ah, ya, miren. Aquí está. Aquí lo voy a anotar. Permítanme. Cuando Q sea igual a 3, entonces el U1 tengo que llamarlo de forma genérica porque luego Q va a ser 4. Entonces esto está 2 unidades por debajo. Entonces se puede llamar U de Q menos 2. Y si estamos hablando del U2, de igual forma puede ser U de Q menos 1. Y lo propio será para los Y's. Y de 1 y Y de 2. ¿No va? Que vamos a reemplazarlo de esta forma. Entonces, si yo tengo esa consideración bien interesante, esto se va a poner como Q2 y Y1. Q menos 2. 1, Q menos 2. Q2, Q menos 1. Y1, Q menos 2. Y2, Q menos 1. Entonces va a ir almacenándose y haciéndose más y más y más grande. Pero, el pero está en qué momento me voy a detener. ¿No va? Porque no puedo dejar que simplemente crezca y no me interese. Puedo decir acá, sí, y de q menos y de q menos 1. Ah, pero esto a partir de la tercera iteración. ¿No va? A partir de la tercera. Entonces, vamos a hacer, a ver, lo ponemos en el if principal. Me falta calcular. No importa. Aquí lo vamos a poner y vamos a tener la consideración. Si es que esto es menor o igual a un grado de tolerancia, es decir, 1 por 10 a la menos 5, yo voy a hacer un break. ¿Sí? Caso contrario, no pasa nada. Solo en ese caso. Y voy a poner, por ejemplo, un div. Ok. Ya. Pero esto va a ejercer siempre desde el 1. Entonces, no necesito que sea desde el 1. Ahí yo debo poner if q mayor que 2. Entonces recién todo esto. Si es que es mayor que 2, recién voy a hacer mis comparaciones. Si no, no. A ver, veremos. Lo ejecuto. Algún error. Bien bonito. Index exceeds matrix dimensions. Ah, qué bien. Ahora, la pregunta es, ¿en qué lugar se está excediendo la dimensión? ¿Cuándo es 3? Menos 2, menos 2, menos 2, 1, 1 y 1. Acá, X y Y ya van a tener sus valores. Listo. Ah. 3 menos 2, 1. Mayor o igual que 3. 3, 2, 1. A ver, vamos a ver. No, no detecto en cuál será mi error.
Solo si es que es mayor que 3, mayor o igual que 3, ¿no? Si es 3, será 1, 1, 1, 2, 1, 2. Y acá me estaría diciendo que no tiene esos valores. Yo tengo ya los U's, tengo los Y que se van a ir creando conforme lo que pase. Cuando pase el 1 se va a crear el primero. Pasa el 2 se crea. Esto que sea mayor o igual que 3. Igual. Mismo error acá. Aquí está el detalle. A ver, vamos a revisar bien esa parte. Esito es lo único que nos está haciendo variar y después todo va a ir normal. Y en la notación vectorial, ese es el mayor inconveniente. Siempre, siempre, siempre nos va a dar ese problema. U2, a ver aquí. 2 menos 1, ya. Ya. Para no complicarnos, bueno, los 10 están bien. 2 menos 1, 2 menos 1, sí, todo está correcto. Algo me está fallando. Porque este es el método, en este caso, de la secante. No encuentro la falla. Exceden el 11, eso es interesante porque no tiene cómo excederse. Bueno, en vista que simplemente cambiar todo esto no es la solución, vamos a ver cómo resolverlo a partir de la lógica del método de la secante. El método de la secante, ¿qué nos decía? Que el siguiente valor, el tercer valor, por ejemplo, va a ser igual al segundo menos la función del segundo dividido entre la pendiente. Es decir, 2 menos 1 entre x2 menos x1. Y es por eso que muchos directamente lo pasamos a multiplicar acá arriba. Todo esto por x2 menos x1. Y borramos esta parte, ¿no? Así. Y esto es f. ¿Qué más nos falta acá? Un detalle. Es que el método de la secante con la ecuación que estamos viendo acá es para una función f de x igual a 0. Pero acá no tenemos eso, sino que tenemos que la función f de x es igual a un y final. Y para lograr esta forma igualada, despejada igualada a 0, es que f de x menos y sub n es igual a 0. Quiere decir que yo tengo que establecer todo esto en cada uno de los valores. Esta parte, acá, acá y acá. Si lo voy a anotar en el denominador, en ese caso me va a salir f de x2 menos yn menos f de x1 más yn y se cancela. Y acá me va a quedar obviamente f de x2 menos yn multiplicado por esto. Y como vemos, aquí vamos a aclarar bien qué son las cosas. Primero, yo voy a tener mis valores y vamos a poner un fondo para poder rayar por acá. De esa forma. Yo voy a tener mi primera suposición, me va a llevar a mi primer valor. Mi segunda suposición me llevará al segundo valor.
Y yo voy a ver la discrepancia y voy a calcular un tercer valor. Este tercer valor, como vemos acá, U3, podemos relacionarlo con el X3, no será otra cosa que U2 menos la función. Ah, quiere decir Y. Esto es Y de 2 menos YN multiplicado por X2 menos X1. X es U. U2 menos U1 dividido entre f de x2. Ah, pero no es f de x, sino que es, ¿qué dijimos? Y. Y de 2 menos y de 1. Ahora, vamos a ver qué es todo esto, ¿no? Q menos 2. Este sería el 1. Ah, vamos a modificar un poco. Vamos a modificar un poco. Vamos a escribirlo con otro color acá. U2. O sea, acá el X calculado es U2. Eso es, el 2 voy a lograr con Q menos 1. Es decir, U, Q menos 1. Menos, acá no se nota bien, Q menos 1. Y2 menos YN. Ah, ya. Este 2 siempre va a ser Q menos 1. Y el 1 es Q menos 2. Entonces, para no anotarlo absolutamente todo acá, y bueno, se me fue. Vamos a restablecer el fondo y todo lo demás. Ahí está. Ahí. Vamos a modificar esto. Todo esto. U2. U, Q menos 1. Listo. Voy a copiar eso. Menos. Lo voy a poner paso a pasito. Dividido entre esto. En el denominador, Y2, Y1. Y, Q menos 1, menos Y, Q menos 2. Listo. Acá. Lo propio, pero con U. Y con Y. Pero este segundo es Y final. Le he puesto YN. Listo. En teoría, eso sería, pero no creo. Porque básicamente solo hemos cambiado de lugar algunas cosas. ¿No? Entonces quiere decir que algo estábamos haciendo mal con respecto de nuestros contadores, nuestros coeficientes, porque eso es lo que nos está complicando la existencia, ¿sí? Pero ya hemos visto de dónde sale esto para la secante, eso es algo muy importante. A ver, ese es mi pequeño gran problema, pues es que el 3 solo existiría el 2, 2 y 1. Mayor o igual que 3. 3 y 2. Ok, break. Calculado 1 u 4. Sí. Algo acá nos está haciendo variar. Y no me gusta. Vamos a tener que rehacer absolutamente todo para volver a situar. Ahora. Ha salido tan bonito ese rato con el lineal y todo.
pero como no siempre nos va a salir de esa manera y lo más adecuado es que planteemos esto de forma no lineal, entonces se nos está complicando. Vamos a quedar acá, pero lo que yo voy a hacer es revisarlo porque no me gusta dejarlo así. Vamos a corregir y la corrección va a venir conjuntamente las aplicaciones que les he mencionado, que directamente voy a hacer un par de videos que tengan aplicaciones de la carrera. Habíamos dicho vaciado de recipientes y cinética química. Y vamos a tratar de que encaje con esto, con cada uno de los problemas de valor frontera. ¿Ok? Porque después, bueno, fuera de la lógica, alguito debe estar mal y a veces el proceso de depuración es así tedioso, cosa que te has olvidado solo una letra o tenías que intercambiar dos filas y se arreglaba. Entonces, vamos a procurar que no hacer esto, ¿sí? Si encuentran por sí mismos la solución a esto, habiendo visto cómo es que se aplica el método de la secante, muy bien, también me lo comunican. De todas maneras, vamos a ir avanzando con eso, ¿sí? Mis disculpas por este inconveniente. En vivo todo puede mal ir sal, así es que esto es una prueba de eso. Pero vamos a ver a posterior y eso también. Ya empezaron la parte de ecuaciones diferenciales parciales con el INGE y lo vamos a hacer la siguiente semana. Sin embargo, un pequeño adelanto en los minutos que nos faltan es que las diferencias finitas no son difíciles. Vamos a tener dos grandes divisiones, una que va a ser en estado estacionario y otra en transitorio o no estacionario. En el estado estacionario vamos a tener que no se consideran las derivadas respecto al tiempo. Solamente vamos a tener estas derivadas centrales que nos van a mostrar cómo se va a estimar una derivada. Momento. Acá, de hecho, hay un pequeño error de transcripción. Esto es 2 veces. ¿Por qué? Porque miren los subíndices. El detalle acá es que yo voy a conocer diferentes valores y de acuerdo a la derivada, ¿se acuerdan que se tenía la definición de la derivada o la derivada por límites? Se daba con la función evaluada en el punto más un incremento infinitesimal menos la función evaluada en el mismo punto, todo dividido entre el incremento. Entonces, acá ya estoy dándole un doble espacio. Entonces, si existe ese doble espacio, tiene que existir el doble incremento. Estas son las diferencias centrales. Existen diferencias centradas, progresivas y regresivas, dependiendo cómo se quiera aplicar y para qué se quiera aplicar. En el caso de lo que nosotros vemos, que generalmente es transferencia de calor y transferencia de cantidad de movimiento, además de la transferencia de masa, lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener nuestras diferencias de esta forma. La idea es que cuando yo encuentro una ecuación diferencial, vaya a sustituirla con mis ecuaciones en diferencias. ¿Para qué? Para hacer un sistema equivalente en diferencias. Por ejemplo, si yo voy a tener la derivada segunda de la temperatura respecto a la distancia, que es igual a 0, yo tengo la segunda derivada en términos diferenciales o en términos de diferencias, que es t sub i más 1 menos 2ti menos ti menos 1 sobre el incremento al cuadrado. Simplemente reemplazo. Simplemente voy a reemplazar y voy a despejar el valor que me interesa. Es decir, para el puesto me interesa respecto de ese uno antes y uno después. Y eso tranquilamente se ve acá. Cuando nosotros manejamos las fronteras,
Es decir, que yo voy a determinar unidimensionalmente en estos puntos nuestras temperaturas. La temperatura que corresponde al punto 2, 3, 4 y 5, que va a depender siempre de lo que está a la izquierda y a la derecha. O sea que el 2 depende del 1 y del 3, el 3 del 2 y el 4. El 4 depende de 3 y 5 y el 5 de 4 y 6. Si es que 1 está frío y 6 muy caliente, entonces la gradiente va a ser muy evidente. Y este es el ejercicio que quería que hagamos. No sé si es que ya han hecho algún ejercicio con el Inge, pero este es el que vamos a desarrollar para empezar, porque acá es un manejo matricial. Vamos a empezar a definir las dimensiones de la malla que vamos a emplear. Estas son mallas rectangulares, no se van a aplicar todavía las mallas triangulares ni nada, ni poligonales, porque es un poquito más complicado y por lo pronto no lo vamos a necesitar, ¿sí? Eh, Eso lo vamos a hacer la siguiente semana, sin embargo, pero yo quería que vean el hecho de que las diferencias, y acá también me comí el 2, las diferencias centrales no son nada, nada, nada difíciles y que simplemente vamos a necesitar estas dos formulitas. En todo caso, si tuviésemos que esta función no es solo eso, sino que imaginemos que fuese esta otra que está en rojo, yo voy a sustituir estos dos y voy a despejar T sub I, que es el de mi interés, ¿no? Esto está muy ligado a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, como es el método de Gauss, Seidel o Jacobi, que lo hemos visto en la asignatura de métodos numéricos 1. Pero nuevamente lo vamos a hacer la siguiente semana. Ahora, cualquier sugerencia, cualquier ejercicio que quieran que se les guíe, me pueden escribir las fechas. Si es que el ingeniero ya nos ha dado fechas, vamos a respetar eso y vamos a procurar trabajar en pos de eso, ¿sí? Bueno, lo vamos a dejar acá, por favor, y vamos a continuar la siguiente semana. ¿Una duda, pregunta, comentario antes de cerrar? Listo. Entonces, por favor, me van a escribir y yo voy a subirlo hasta el día martes a más tardar los videos para que puedan repasar y para que se vaya a realizar la práctica correspondiente que va a salir este fin de semana. Bueno, compañeros, compañeras, jóvenes, señoritas, nos despedimos. Que tengan un buen resto de jornada y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, sí. Chao, Hasta luego, Carlita. sí. Hasta luego.